Buenos días, soy Manuel Páramo, director de zona de Asturias y Galicia de Umivale. Daros la bienvenida a todos los asistentes a este evento telemático, que bueno, como os podéis imaginar con las circunstancias actuales que vivimos, pues bueno, es la única forma que podríamos ahora mismo estar en contacto, seguir en contacto con todas nuestras empresas, dentro de nuestra preocupación constante por la salud de las personas y la salud laboral de nuestras empresas, pues creímos que era necesario e importante hacer un evento de este tipo en el que en estos momentos podamos contar pues con las buenas prácticas de tres grupos empresariales de diferentes sectores de actividad para que tengamos puntos de vista diferentes, como son el eléctrico, el metal y el comercio. Entonces, como decía, muchísimas gracias a todos por estar ahí con nosotros. Esperamos que sea de vuestro interés esta charla, que durará un máximo de 1 hora. Las ponencias serán de 15 minutos. Y nada, yo daré una pequeña introducción con los datos de absentismo que ha supuesto el COVID-19 en estos meses que llevamos de marzo, abril y mayo. Una pequeñita introducción y después ya daré el paso a los ponentes que presento. En primer lugar hablará Alberto Cueto, que es el director del Servicio Mancomunado de Prevención de EDP España. Muchas gracias, Alberto, por tu trabajo y tu colaboración. Después daré paso a Mónica Gómez Pedreira, que es la directora financiera de Tiger Store Northwest Spain. Creo que es una empresa que conocemos todos, una multinacional danesa muy implantada en España, que todos conocemos también. Muchas gracias, Mónica, por tu colaboración. Y después, en tercer lugar, daré paso a Salomé González Balea, directora de Recursos Humanos de IASA del grupo Gombarri, también un grupo importante del sector metal implantado en España. Y bueno, con esos 3 puntos de vista, las buenas prácticas, esperamos que nos puedan ser a todos de ayuda y de interés. Comentaros simplemente que para hacer preguntas las podéis hacer por 2 vías. Por el chat del Zoom, las podéis dejar ahí dirigidas al ponente que queráis hacerlas, o enviándolas a comunicación@umivale.es, dirigidas también al ponente, y después de la jornada pues os podrán ir contestando por correo electrónico. Para no interferir, digamos, en la duración del evento de 1 hora, que si no se podría hacer muy larga y con muchos asistentes, pues igual podría ser un poco caótico, ¿no? Entonces lo hacemos de esta manera y así cada uno tendrá su respuesta. También recordaros que al final os enviará nuestro departamento de comunicación, nuestro servicio de comunicación, pues una encuesta de calidad para que hagáis aportaciones de mejora, inputs de mejora, sugerencias para futuros eventos, que siempre nos interesa contar con vuestra opinión en cuanto a contenidos y formatos. O sea que os agradezco que también la contestéis al final. Y nada, ya sin más, dar las gracias a todos por estar ahí, a los ponentes por su trabajo y paso a compartir esta pequeña introducción. Vamos a ver. Bueno, vemos en primer lugar que con datos nuestros de Umivale, lógicamente, el 3,74% de los trabajadores han tenido una incapacidad temporal por COVID. Eso es la incidencia que hemos tenido en este tiempo, de los cuales un 0,85% la causa ha sido por infección y un 2,89%, que supone el 77,3%, es decir, la gran mayoría han sido aislamientos, que pueden ser sospechas o contactos con algún infectado, lo que llamaríamos la cuarentena, y también trabajadores que han estado en aislamiento por ser especialmente sensibles. Si vemos en el marco temporal, pues vemos que de la semana del 9 al 30 de marzo, pues está el mayor pico con el 67% de estos casos, tanto en aislamiento como vemos en la gráfica azul, y la infección, que es la roja, la línea roja. Después, en el mes de abril, ya ha bajado el 23% restante y el último 10%
en lo que va del mes de mayo. Esta es la gráfica de incidencia en estos tres meses. En cuanto a la evolución del asentismo, pues bueno, como ya tenemos contrastado, el ciclo económico es una variable que influye directamente en el asentismo. Como vemos aquí, a partir de 2013, que empezaron los famosos brotes verdes, y 2014 la recuperación económica, el asentismo va creciendo con la recuperación económica. Desde el 2,23 total que teníamos en el año 2013, digamos la suma de accidente de trabajo y contingencia común, hasta el 3,35 que teníamos en la actualidad. A ello hay que sumarle ahora lo que aporta el COVID, que es esta parte naranja, y con el cual llegamos al 4% prácticamente en lo que va de 2020. Y ya la evolución por meses, el primer cuatrimestre, pues vemos como el asentismo lo teníamos, bueno, creciendo ligeramente en contingencia común, en accidente de trabajo muy contenido, y en el mes de marzo pues empieza a tener la incidencia del COVID con un 0,67%, lo cual nos pone en un total sobre el año 19 de un 38,6% superior. Ya en el mes de abril, con la máxima incidencia, el 1,62% supuso de asentismo el COVID y nos eleva al 5,10%, que supone un 63,5% superior al año 2019. Y en mayo se reduce un poco al 0,94%. Y ya en último lugar, pues por patologías, pues vemos lo que es el índice de incidencia y el índice de asentismo por diferentes patologías, donde destacamos, en este caso, la psiquiatría y la neumología, que son las que tienen una variación superior en cuanto al asentismo, como vemos aquí. A nivel global, la incidencia desciende, como veis, un 23% en todas las patologías, y sin embargo el asentismo se incrementa un 1,9%, pero destacando, como decía, lógicamente en neumología y en psiquiatría. Nada más, esto para que tuvieras únicamente unos datos de lo que supone esta pandemia en cuanto a asentismo. Pues nada, deseando que estéis todos bien, voy a dejar de compartir y ya le cedo la palabra a Alberto Cueto. Muchas gracias, Alberto. Bueno, muchas gracias, Manuel. Gracias a Umivale también por permitirnos y darnos la ocasión de estar en esta jornada, que os agradecemos mucho. Ya llevamos muchos años colaborando y, por tanto, para nosotros ha sido un verdadero placer. Bueno, sin más voy a empezar a compartir, porque si no, por cuestiones de tiempo, se nos van a ir las... Si lo encuentro. Aquí. Bueno, estáis viéndolo, ¿no? Sí. Vale. Perfecto. Bueno, en primer lugar, yo creo que esta pandemia nos ha cogido a todos con el pie cambiado, porque para nadie o para ninguno, y menos en las empresas, creo que estábamos preparados. Teníamos o habíamos hecho hace ya más de 10 años un plan de contingencia cuando lo de la gripe aviar, pero que al final no se había puesto en marcha y se había quedado muy olvidado en los cajones, ¿no? Por tanto, yo creo que esto ha sido una lección que posiblemente tengamos que repetir en futuro, porque visto lo visto, quizás esto se vaya a repetir, ¿no? No solamente con este tipo de coronavirus, sino con alguna otra pandemia o infección de otro tipo, ¿no? Bueno, nosotros lo primero que creamos fue un gabinete de gestión de crisis, activando el plan de contingencia del grupo el día 6 de marzo. Ahí veis que el gabinete constaba de prácticamente todas las áreas de negocio.
las cuales, bueno, pues generación, distribución, comercial, tecnologías, gestión de energía, etcétera, ¿no? Aportando también el servicio de prevención y servicios generales y demás. Bueno, debo decir antes, quizás que es, por ponernos en situación, nosotros somos una empresa energética, somos la cuarta a nivel nacional, después de Endesa, Iberdrola y Naturgy, y a nivel de grupo somos unos 12.000 empleados y estamos pues diseminados prácticamente por todo el mundo, ¿no? Básicamente en Portugal, España, Brasil, Estados Unidos y en Europa pues tenemos bastante calado a través de renovables. En España somos en lo que es EDP España, unos 1.700 empleados. Después la parte de EDP de renovables somos unos 400 y algo. Bueno, como decía, creamos el plan, a través del plan de contingencias, se activó y se creó el gabinete de gestión de crisis, ¿no? Este gabinete lo que más pretendió desde el primer momento era las actuaciones de la continuidad del negocio, muy importante para nosotros porque somos un sector crítico, y después actuaciones de comunicación, ¿no? Ahí podéis ver en cuanto a las actuaciones o opciones de continuidad del negocio, lo primero que hicimos, aparte de la creación de ese gabinete, pues tuvimos que identificar los empleados esenciales y los puestos críticos, que, insisto, para nosotros eran absolutamente y son absolutamente fundamentales, sobre todo el tema de despachos, tanto de gestión de la energía como los de distribución, y que no podíamos dejar de tener operativos bajo ningún concepto, porque eso implicaría que tuviéramos que cerrar nuestras centrales y nuestras redes de distribución, ¿no? Por tanto, ese fue el primer objetivo que hicimos, y de alguna forma pues ver quiénes eran esos personajes o esas personas esenciales, y a partir de ahí empezar a establecer los planes. En ese aspecto hicimos todo lo que era relativo a normas de uso en cuanto a la pandemia, dotamos de recursos de protección a empleados y clientes, los suministros y demás. Aquí tuvimos problemas, como todos me imagino al principio, sobre todo el tema de la adquisición de EPIs pues fue muy complicado, el tema de mascarillas y demás, sobre todo las mascarillas más que los guantes. Nosotros ya teníamos unos stocks importantes por el tema de uso de mascarillas de FFP2 para temas de trabajos de centrales térmicas y de temas del área de distribución, y bueno, eso de alguna forma nos paró un poco el impacto de ello, pero bueno, no dejó de ser un tema muy complicado, entre comillas, el poder acceder a la adquisición de estos materiales. También hicimos, bueno, pues una información sanitaria a empleados de primera mano en cuanto a través de la intranet, de nuestra intranet corporativa, pues creamos una página relativa al COVID-19 para empezar a dar información más o menos detallada de todo lo que estaba pasando. También explicar algunas desinformaciones que en los primeros momentos eran bastante frecuentes, y dar indicaciones donde poder buscar información exacta y adecuada, ¿no? Y también en un principio tuvimos, ahora mismo también lo seguimos teniendo, pero quizás al principio fue más intenso, toda la colaboración y coordinación con organizaciones externas como, bueno, la propia mutua o las mutuas, los servicios públicos de salud, tanto consejería aquí en Asturias, Consejería de Sanidad, como a nivel del Ministerio, y también con la parte de lo que es la patronal eléctrica, ¿no? AELEC. En cuanto a acciones de comunicación, pues lo que digo, hicimos comunicación a los empleados de toda nuestra organización a través de la intranet, básicamente todos los días, a través de ese gabinete de crisis que nos estuvimos reuniendo durante los primeros 40 días de manera diaria, incluidos sábados y domingos, y todos los días emitíamos un comunicado a través de la intranet para, bueno, dar información de cómo iban las cosas y cuál era un poco la intención de la empresa en cuanto a la evolución, ¿no? Y también a la comunicación con las empresas colaboradoras, que no dejaba de ser un tema muy importante, a las cuales también les comenzamos a pedir
los planes de contingencia para ir valorando cuáles eran los planes que tenían, ir adecuándolos con los nuestros y de alguna forma el estar en línea todos para poder trabajar en conjunto, ¿no? Porque también es cierto que nosotros tenemos una serie de empresas colaboradoras que son prácticamente, digamos, trabajan en común con nosotros a diario y entonces, aunque sean empresas de colaboradoras, no implica que no estén haciendo exactamente lo mismo que nuestro personal propio. Eso creaba pues esa especie de problemática en cuanto a las sinergias que debían ser muy uniformes en cuanto a los planes de actuación, ¿no? Y después, bueno, los grupos de interés, obviamente, pues la comunicación con los clientes y demás, que también era importante, aunque en una primera fase pues cerraron, como ya estáis al tanto, todas las oficinas comerciales y demás, ¿no? Después, en la propia fase de pandemia, pues bueno, ya se activó todo el plan este de contingencia, pues se hacían a través de las reuniones informes de la evaluación diaria de todas las áreas, se comunicaban después a nivel médico las sintomatologías que había, bien, los posibles casos y demás, se hacía un control diario de esas sintomatologías, incluso de algún caso que hemos tenido, que veremos un poquito más adelante. Evitar todo el tema de los contagios, se está haciendo también todavía una limpieza exhaustiva, se aumentó mucho más la limpieza, sobre todo de vestuarios, aseos y zonas comunes, evitando también cerrando los comedores, las máquinas de vending, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, después toda la relación con las empresas colaboradoras que tuvimos también prácticamente de una manera continua y diaria, ¿no? Bien, pero ya hablando del plan de regreso a nuestras instalaciones que se ha puesto en marcha el pasado 25 de mayo, este plan de regreso consta de 3 fases: fase de transición, monitorización y el nuevo normal. Vamos a hablar de la fase de transición, que es la que vamos a estar. Yo creo que pasaremos prácticamente de la de transición al nuevo normal, puesto que las indicaciones de nuestro consejero delegado es que prácticamente se siga en teletrabajo la mayoría del tiempo posible y todas las personas que puedan desarrollar su trabajo en casa que lo sigan realizando y que no haya incorporaciones que no tengan que ser las absolutamente necesarias, ¿no? En este aspecto sí hemos hecho también un test de autoevaluación del tema del teletrabajo y la verdad es que quedamos bastante sorprendidos en el aspecto positivo, puesto que la respuesta de las personas fue muy favorable en cuanto a este tipo de nueva actividad que yo creo que ha llegado para quedarse, ¿no? Ciertamente nos sorprendió mucho porque no esperábamos que hubiera una aceptación tan elevada de este tipo de trabajo y bueno, quitando alguna cuestión de tipo mobiliarios, por ejemplo las sillas y demás, que obviamente en nuestros hogares, nuestras zonas de casa, pues lógicamente ese material es quizás más complicado de tenerlo en condiciones absolutamente ergonómicas, pues el resto de las cuestiones, ya digo, fue una contestación absolutamente favorable, ¿no? Bueno, en cuanto a la fase de transición, la centramos en 4 aspectos esenciales. Como digo, la estrategia del teletrabajo, que va a ir asociada a todo esto, por lo menos hasta septiembre, octubre tenemos intención de que esto siga así. Y una incorporación progresiva a la actividad en función de las conciliaciones de los empleados y demás. Por otro lado, tiene la otra pata o otro aspecto es proteger a los empleados de acuerdo a todo grado de vulnerabilidad. Hicimos unas segmentaciones sobre esto. Establecer todas las medidas de prevención generales y específicas para cada centro de trabajo y actividades y demás. Y también contemplar impactos de este plan para las áreas de negocio, proveedores y prestadores de servicio. En cuanto al criterio general, como digo, es mantener la situación de teletrabajo. Todos aquellos trabajadores que puedan realizar esas funciones sin necesidad de acudir a los centros de trabajo. Ahí podéis ver más o menos la plantilla, unos 1.214 aquí en
EDP España, independientemente de lo de renovables. Aquí estamos hablando de EDP España. Como podéis ver ahí, el soporte corporativo, prácticamente el 85% están en teletrabajo. Las áreas que menos teletrabajo tienen pues son la generación clásica, que tiene un 21%, y distribución, que tiene un 39%, casi ronda un 40%, ¿no? Las instalaciones, pues también podéis ver, las que tenemos cerradas, de 72 instalaciones, pues prácticamente algo más del 50% están cerradas, y sobre todo, como podéis ver más abajo a la derecha, los edificios administrativos son los que más han estado cerrados o siguen cerrados, y las oficinas comerciales, que están abriendo a partir de esta semana ya. Pero bueno, hasta ahora han estado también cerradas. En cuanto a la reincorporación, bueno, la va determinando la empresa en cuanto a las diferentes situaciones del teletrabajo, si hay que, hacer actividades o cuestiones que tienen que o no se pueden hacer en casa, y entonces, bueno, pues la empresa va regulando quién se tiene que incorporar o no, ¿no? En cuanto a esa segmentación de los trabajadores, ahí vemos, hemos dividido en 3 grupos: los del grupo 1, que no tienen ninguna restricción social ni de salud, y que, bueno, pues pueden ingresar o regresar al trabajo en cualquier momento de esta fase de transición, ¿no? Los colaboradores del grupo 2, ahí hemos contemplado personas que tienen limitaciones sociales en cuanto a que tengan menores dependientes hasta los 14 años, o que no tengan un apoyo importante en cuanto a temas escolares o de asistencia a mayores, incluso algunas personas que puedan tener en sus casas, y, y también las que tienen o están definidas dentro de lo que es el grupo 3, ¿no? Que el grupo 3 pues, es el que son personas especialmente sensibles o con vulnerabilidades específicas, directas o indirectas. En nuestro caso, debo decir que en este aspecto bueno, prácticamente no hemos tenido a nadie en este último grupo, porque basándonos en el procedimiento de actuación de los servicios de prevención y en su anexo 5 o 6, creo recordar, que es donde viene el nivel de riesgo, pues la verdad es que en ese aspecto no tuvimos ninguna persona dentro de estos trabajadores esenciales o críticos en esa calificación. En cuanto a las medidas de prevención, hemos hecho medidas organizativas de control, de protección colectiva, de protección individual y de formación, ¿no? En las organizativas, pues bueno, hablamos, como hemos comentado hasta ahora, el tema de mantener el teletrabajo. Hemos puesto en marcha una realización de test de PCR y serológicos a nuestros empleados propios. Hemos hecho un convenio con un laboratorio que hay aquí en Asturias, el IMOMA, y yo creo que empezaremos el lunes ya a hacer test masivos en ese aspecto. Hasta ahora hemos hecho unos 250 test a nuestras, vamos, las personas que están en los trabajos esenciales y los que se empiecen a reincorporar ahora. Y lo hicimos a través de Laboratorios Echevarne, porque ya digo que el convenio que hicimos ahora con este laboratorio de aquí de Asturias, pues no lo hemos podido poner en marcha hasta, como digo, la semana que viene. En cuanto a los test, por ver un poquito, bueno, ahí tenéis, esto ya es antigua, tenemos hechos más, como digo, 250. Bueno, hasta ahora las PCRs, hacemos test de PCR y test serológicos de anticuerpos. Los PCRs han sido todos negativos. Y lo único comentar aquí que, bueno, de todo lo que fue la primera vigilancia que tuvimos, la fase más aguda de la pandemia, atendimos a 43 personas, de las cuales 8 fueron diagnosticados como COVID. El resto fueron personal con sintomatología o incluso, bueno, muy leve, incluso algunos asintomáticos, pero con cierta sospecha de que podían tener alguna relación con
con la infección, pero que después no se confirmó por los test ni demás. En cuanto a la cuarentena, hemos tenido solamente 3 personas en cuarentena y en aislamiento hemos tenido a 18 personas. Bueno, después en cuanto a los controles, pues tenemos la política de restricción de accesos con el control de temperatura en los accesos que hemos puesto en marcha en todos los centros de trabajo. Esto, de alguna forma, yo creo que también a muchos de los que estemos aquí participando, si no a todos, y si habéis puesto en marcha este tema, habréis tenido alguna complicación. Nosotros la hemos tenido en cuanto al tema de la protección de datos y demás, y bueno, pues tuvimos que hacerlo un poco de una manera prácticamente personal, ¿no? Que las propias personas se tomen ellos mismos las temperaturas. En algunos pues, en los centros de trabajo más importantes o más grandes hemos puesto algún tótem de temperaturas sin realizar ningún registro nunca y bueno, y en principio nos está funcionando. Obviamente lo hemos consultado y comentado con la representación social. La representación social en ningún momento puso ninguna pega, pero bueno, en cuanto a lo que es el compliance, el tema de protección de datos, pues requiere una serie de normativas y demás que son bastante engorrosas. Después, bueno, todo el tema de vigilancia y control de casos estrechos, seguimiento de infectados. Tenemos una serie de protocolos para hacer todo esto bueno, y después todo el control de stocks que a través de la dirección de compras pues se está haciendo también y se sigue en el gabinete de crisis para ver cómo el número de equipos y materiales que se necesitan y que se tienen que ir pidiendo, ¿no? En cuanto a la protección colectiva, pues como comentaba antes, hemos iniciado y aumentado exhaustivamente la limpieza e higienización de instalaciones y equipos, la higienización también de vehículos compartidos. Nosotros tenemos, por el car sharing, tenemos una flota importante y aparte de los servicios de equipos, bueno, los vehículos de servicios de averías y demás, de redes de distribución. Entonces andaremos por unos 350, 400 vehículos que de alguna forma también es importante o era muy importante el tenerlos controlados en cuanto a la higiene porque son utilizados a diario por muchas personas y entonces eso puede generar también problemática en cuanto a contagios. Bueno, por supuesto, todo el tema de geles hidroalcohólicos y demás, y jabones y todo esto, pues en todas las instalaciones se han puesto en marcha las mamparas, las señalizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a la protección individual, hemos indicado el uso de mascarillas obligatorias, las quirúrgicas, sobre todo en lo que son los centros de trabajo, bueno, que tienen más o posibilidades más de contagio, todos los despachos de generación y de distribución, todos los servicios de averías, que las personas van en el mismo coche y bueno, pues, y después los propios trabajos de campo que en muchas ocasiones pues precisan estar mucho más cerca para la propia realización de los trabajos y no pueden mantener la distancia de seguridad de 2 metros, ¿no? También el uso de guantes cuando son imprescindibles, sobre todo el tema de archivos y recepción de paquetería y demás. Y por supuesto lavado de manos, el distanciamiento y demás, ¿no? Y también en algunos casos, sobre todo para la parte de estructura y demás, pues se indicó, está indicado un poco priorizar el uso del vehículo propio en lugar del vehículo de empresa o de car sharing, ¿no? En cuanto a la formación e información, pues bueno, tenemos toda una línea del soporte médico en cuanto a información y atención de posibles consultas que se requieran. Todo lo de señalización y cartelería, como comentaba anteriormente, y pues también toda la difusión de correos a través de la intranet que, como digo, prácticamente a diario los estamos realizando para bueno, tener a las personas más o menos informadas sobre todo lo que va sucediendo en el día a día, ¿no?
¿Qué pasa que se ha quedado sin sonido esto? Se ha quedado sin sonido esto. Sin sonido. A ver, ¿no se me oye? Sí. Sí, bueno. Tendrías que ir terminando, Alberto, cuando puedas. Vale, Gracias. bueno, pues sí, ya voy muy rápido. Ahora es simplemente por las áreas. En generación, cada área ha hecho un poquito su plan de regreso. Aquí lo único comentar que la presencia de teletrabajo es de lo más mínima que hay, porque es simplemente por el modo de actuación de su trabajo, pues no puede ser. Lo que sí se ha hecho, se han adaptado los turnos de trabajo a la situación del momento, se modificaron los descargos para reducir riesgos de proximidad y bueno, las condiciones de limpieza que se han extremado sobre todo en vestuarios y aseos. En distribución, también se ha distribuido en 14 centros. Lo más importante aquí es que en el área de subestaciones se ha distribuido todo el personal en 8 instalaciones. El despacho central de distribución tiene 2 salas alternándose el turno entre ambas y una tercera de reserva para evitar también posibles contagios. Y bueno, y de aquí pues prácticamente nada más, ¿no? Bueno, que sí que se dispone de una lista de trabajadores en activo para incorporarse en caso de necesidad, ¿no? Como una especie de retén. Y en comercial, que la mayor parte de la actividad se está haciendo en teletrabajo, el 81%, aunque ahora ya lo de las oficinas está aumentando. Bueno, aquí quizás lo más importante en cuanto a las actividades nuestras está lo del trabajo en campo reforzado, porque por el tema de funciona, trabajos que tenemos que hacer en casas de clientes o instalaciones de clientes, y aquí sí se hemos reforzado todos los equipos de protección en cuanto a que se usen incluso, aparte de las pantallas o gafas, buzos desechables en muchos casos porque se entra en casas que no sabes o domicilios donde no sabes qué situación te puedes encontrar o quién es. Y en cuanto a las actividades externalizadas, bueno, pues las tiendas, plataformas de atención y telemarketing, back office y demás, pues prácticamente siguen las mismas indicaciones que hemos estado haciendo para nosotros y que son las actividades propias del tema comercial. Y en cuanto a la comunicación, bueno, como decía, la comunicación interna ha sido muy intensa en cuanto a temas de la intranet prácticamente diaria. También hicimos mucha comunicación externa a proveedores y a clientes. Todos ellos también van a estar sujetos a nuestras mismas medidas preventivas para lo que es las entradas en las instalaciones nuestras, y también restringimos o vamos a restringir todo al máximo todas las visitas que no sean necesarias e imprescindibles, ¿no? En esta fase también vamos a seguir con la comunicación, obviamente, y después tendremos, bueno, pues unas acciones post pandemia por ver un poco áreas de mejora que habrá que reevaluar este plan, y tendremos que hacer una revisión al final de toda la pandemia para aplicar mejoras, porque lo más seguro es que en el futuro volvamos a tener alguna situación de este tipo, y lo que sí espero es que nos coja ya más preparados que en esta primera andanada. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto, por tu interesantísima ponencia. Muchas gracias. Nada, ahora pues le paso la palabra a Mónica, de Tiger. Cuando quieras, Mónica, muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, antes de nada, bueno, daros las gracias a Univale por invitarnos, como siempre, por este tipo de charlas que son pues muy productivas para todos, porque compartimos, y bueno, y a todos los que estéis aquí escuchándonos y asistiendo. Paso a compartir ya rápidamente mi pantalla, mi presentación. Yo he querido centrarme más a la hora de poder explicaros en lo que es la gestión con la parte humana, que me parece muy sensible. La parte de EPIs yo creo que más o menos todos sabemos o hemos puesto en práctica. Si bien nosotros es que hemos tenido que cerrar, es una gran diferencia, pues un poco con lo que ocurría con Alberto. Nosotros en el momento que se declaró el estado de alerta hemos tenido que cerrar todos nuestros centros. Entonces, bueno, me gustaría explicaros un poquito, bueno, pues el impacto que hemos tenido y las prácticas que hemos llevado a cabo con todos nuestros equipos, porque al final es la parte más sensible. Por eso que lo he querido centrar en la parte más humana. Me gustaría explicaros brevemente quiénes somos. Y es que somos una empresa danesa de tiendas de venta al por menor,
especializadas en artículos de bajo coste, o sea, muy de crisis. Estamos constituidos por una sociedad que es la matriz danesa Zebra, que es la que produce, diseña y distribuye, y el 50% depende de los países y por zonas de socios locales, como es nuestro caso. Nuestro territorio es Castilla, Castilla y León y Cantabria. Aquí también tuvimos la dificultad en territorio por las distintas fases, porque no entramos en las mismas fases al mismo tiempo, con lo cual, bueno, esto también fue un poquito más complicado para nosotros. Vendemos toda clase de artículos que cuenta con un diseño original. La empresa fue fundada en 1995 por Lennart. Si bien, bueno, ya no forma parte, tiene una pequeña participación en la empresa, ahora es más un fondo de inversión. Abrimos la primera tienda en España en el 2008 y en el 2013 ya abrimos nosotros en la zona del noroeste. Estamos expandidos a nivel mundial, tenemos presencia en prácticamente todos los continentes y en la mayoría de los países. Bien, me gustaría explicaros un poquito qué hemos hecho. La primera que nos encontramos fue con el momento post-COVID, que era bastante más caótico en cuanto que no teníamos mucha información, la gente estaba asustada, ya teníamos a los empleados muy preocupados por posibles contagios y ahí ya nos movimos rápidamente a hacer una reunión, a explicarles todos y ya en ese momento empezar a proveerlos con todos los EPIs, con toda la información que teníamos, ampliamos los servicios de limpieza para garantizarles que estuvieran de cara al público como están ellos de una forma segura. Y en esta reunión que les explicamos a todos los managers, ya una vez decretado el estado de alarma, tuvimos que cerrar. Al cerrar, bueno, nos vimos obligados a poner en marcha un ERTE, porque sí que era cierto que íbamos a estar al menos un periodo de 2 meses completamente cerrados. Era inviable sostener toda la empresa si queríamos dar una garantía de futuro. Claro, explicar a toda la plantilla que vas a poner en marcha un ERTE es un tema muy sensible, hay que explicarlo, hay que comunicarlo y hay que explicar es que es muy temporal. ¿En qué consiste ese ERTE? Porque, bueno, ahora mismo todos lo sabemos, pero en ese momento, bueno, que nos encontramos había que explicarlo muy a fondo, que fue lo que hicimos. También les dijimos que, bueno, que antes de cerrar las tiendas tenían la posibilidad de coger 50 euros el cheque para todos los padres trabajadores porque sabíamos que nos íbamos a encontrar con todos los niños en casa. Entonces nos parecía importante que, bueno, que pudieran hacerse de su buen suministro para el entretenimiento infantil. A partir de ahí empezamos con una información diaria con todos los equipos ya cerrados o que estábamos todas las tiendas cerradas, pero seguimos trabajando mucho en toda la información. Por un lado teníamos unos grupos de WhatsApp donde se trabajaba mucho las buenas noticias del día. Me parecía fundamental que diéramos un poco de optimismo y cada vez que había una buena noticia las estaba viendo, pues las compartía todas las mañanas. También este grupo de WhatsApp de todos los managers nos servía para que ellos nos presentaran todas sus dudas y las dudas de todos sus equipos. También lo usamos, bueno, pues para felicitar cumpleaños, nacimientos, un poco para estar muy conectados, pero desde un punto de vista muy positivo, en un momento que la verdad es que estaba costando bastante tener ese positivismo, ¿no? Ante la incertidumbre que nos encontrábamos. Semanal, ¿qué hacíamos? Pues enviábamos un mail en donde les explicábamos que estábamos haciendo el Head Office para que ellos tuvieran esa información, que se estaba trabajando en compra, en ese momento ya se estaba comprando en la campaña de Navidad, para que ellos vieran esa visión de futuro, que estábamos trabajando para volver y estábamos trabajando con toda nuestra ilusión, que nos parecía clave, bueno, porque muchas veces sí que nos preguntaban si íbamos a poder subsistir a todo este periodo de cierre. Y ante todo, bueno, era transmitirles que sí, y que estábamos trabajando duramente para ello, para la vuelta. ¿Qué más hicimos? Bueno, pues nos pareció muy importante empezar a hacer donaciones de todos los productos que teníamos que podían ser útiles. Así nos encontrábamos, bueno, pues que todo el stock de hidrogel, de alcohol que teníamos en esos momentos en las instalaciones, lo empezamos a donar. También estuvimos muy pendientes de toda la situación en la que se encontraban con las prestaciones del SEPE. Hubo muchísimos retrasos, sobre todo en unas provincias más que otras, Castilla y León fue la peor, y lo que hicimos automáticamente fue ofrecerles anticipos de nóminas, que nos los pidieran, porque si algo no queríamos es que ninguna familia se viera muy dañada económicamente. Así que empezamos a funcionar con anticipos de las prestaciones de SEPE y en el momento que ellos los cobraban podían ya devolver otra o en la siguiente nómina. Como os comentaba, bueno, empezamos a hacer todo tipo de donaciones de carácter sanitario. Teníamos batas plásticas, que son las que se utilizan para los momentos de lluvia, que fueron muy bien recibidas en hospitales, porque en un primer momento, como todos sabíamos, había una carencia enorme y todo lo que desde nuestro punto de vista podía ser útil, así como comida. Todo esto, bueno, como podéis ver, donamos miles de botellas de agua a hospitales, en esos momentos también había una carencia muy importante, así que no lo dudamos, nos pusimos de mano con Daser,
que es el que nos presta los servicios logísticos, y ellos también quisieron participar en esta iniciativa, así que entre todos, bueno, pues distribuimos más de 50.000 botellas de agua a hospitales y a todos aquellos centros como residencias que podían necesitarlos. Ahí podéis ver el uso de nuestros gorros de ducha, que se empezaron a usar en hospitales porque, bueno, como decimos, tenían muy poquito material y fueron muy bienvenidos. Así como todos estos productos que creíamos que podían tener una utilidad. Bueno, a continuación de ello, pues empezamos a recibir muchísimas cartas, tanto de ayuntamientos como de la policía, y Cruz Roja agradeciéndonos pues, todo esto que estábamos poniendo en marcha. Lo compartíamos a través de WhatsApp, a través de emails, y todos nos sentíamos pues, muy a gusto sabiendo que estábamos pudiendo aportar nuestro granito de arena. Aparte de estas donaciones que nos estimularon todos a mucho, nos hicieron sentirnos pues, muy cómodos como participación en la sociedad, ¿qué empezamos a hacer también? Bueno, pues empezamos a informar mucho sobre todas las prestaciones alternativas por parte de comunidades autónomas, así como ayuntamientos, porque empezó a verlas, complementos a las prestaciones del SEPE, y que se tramitaban a través de la empresa. Entonces nos pusimos manos a la obra y empezamos a tramitar con todos los organismos para que esta gente pudiera tener complementos que les ayudaran en función de las características de cada uno y las limitaciones que nos ponían las comunidades. También empezamos a realizar cursos de formación gratuito. Esta gente iba a estar pues, en torno a un mínimo de 2 meses en casa, con lo cual nos parece importante pues, darles también herramientas para que ellos tuvieran tiempo ocupado, como fue inglés, clases bueno, pues, relativas a nuestro sector del comercio, diferentes talleres. Tuvo una gran acogida, se apuntaron prácticamente todos, tanto managers como equipos de tienda, y empezamos a trabajar muy activamente con estos cursos. Por supuesto, ya los empezamos a preparar con lo que son riesgos laborales derivados del COVID. A través de nuestra empresa de prevención de riesgos, pusimos estos cursos online que tuvieron que realizar todos, para una vez abiertos, que todos fueran conocedores de todas las medidas que se iban a tomar en medidas de seguridad. Vale, aparte de eso, bueno, una vez que empezamos a pasar toda esta fase de estar encerrados, de empezar a saber que podíamos empezar a abrir, lo que hicimos fue empezar a comunicar esas aperturas. Tuvimos que hacerlo por grupos separados porque, como os comentaba, las provincias y las comunidades no entraron al mismo tiempo en distintas fases. La primera que pudimos abrir fue Galicia y Cantabria, fue pues, un gran subidón para todos, una alegría, y empezamos a trabajar. Entonces hicimos una formación muy importante en prevención, cómo íbamos a trabajar las tiendas, cómo se iban a poner todas las medidas de seguridad de cara al cliente, porque era muy importante que ellos se sintieran que estaban siendo cuidados, pero también nuestros clientes se sientan cómodos para seguir viniendo a nuestras tiendas, porque bueno, al final esa confianza del cliente es básica para salir adelante de la embestida que sufrimos, ¿no?, al estar cerrados. Y les dimos directrices muy claras. Los manuales de prevención, los estudios de vulnerabilidades, empezamos a trabajar con ellos. Sí tuvimos bastante, nosotros sí que nos pasó, al contrario que Alberto, que sí que tuvimos bastante vulnerabilidad en el sentido de que teníamos mujeres embarazadas, trabajamos también con programas de personas con minusvalías físicas o psíquicas que pueden tener detrás algún tipo de problema que no era óptimo que se incorporaran a la empresa, y así se hizo. Además de eso, también, bueno, aquellas personas que nos lo pidieron por conciliación, que tampoco podían en ese momento incorporarse y que también trabajamos con ello. Por otro lado, en oficina decidimos hacer el teletrabajo hasta septiembre porque estábamos trabajando perfectamente, funcionó muy bien, con lo cual entendimos que no había necesidad de incorporarnos a la oficina hasta septiembre. Hacemos reuniones diarias para trabajar de forma muy fluida, donde nos exponemos el trabajo del día, las dificultades y damos solución a todo. Y lo que hemos hecho también es, bueno, pues para ser solidarios con la tienda, nos hemos ido de oficinas centrales con un 50% al ERTE, pero si bien oficina sí que tuve complemento por la diferencia al 100%, porque lejos de trabajar menos hemos trabajado más que nunca, ¿no? Y nos parecía lo más equilibrado. Hemos tenido muchísimo trabajo, tanto el departamento de operaciones para redistribuir toda la mercancía que iba a llegar, toda la compra que se había hecho, y volver a establecer tiempos de recepción de las mismas, porque todo al mismo tiempo era inviable en la tienda, así como, bueno, pues las futuras compras, entre ellas que nos cogió en el medio con la compra de Navidad. Nosotros trabajamos con compras a 7 meses vista. Después, bueno, nos encontramos con que algunos centros tenían muchísimas dudas y que al manager estaba siendo mucho más complicado resolvérselas, bien porque se encontraban más flojos en todo tipo de materias legales o de explicación o de gestión, y lo que hicimos fue dar al apoyo. Entonces, si bien habíamos delegado en los managers la formación a equipos, nosotros lo hacíamos a managers y ellos equipos, sí que ha habido centros en los que hemos hecho nosotros también la reunión completa con el equipo, donde nos plantearon toda la serie de dudas. Creo que fueron muy productivas porque en ellas se quedaron mucho más tranquilos, entendieron muy bien la situación, cómo estábamos trabajando y estos nuevos cambios que nos vienen encima a todos
y que exigió, desde luego, pues muchísima flexibilidad por parte de todos los equipos, porque además empezamos abriendo con limitación de aforo, con horarios limitados, luego los fuimos ampliando, no les podíamos dar los horarios con la antelación que se los solemos dar, y sabemos que, bueno, para organizar tu vida esto es más complicado. También explicamos que era muy temporal y que volveríamos a hacer lo que hacíamos siempre, horarios a un mes vista. Establecimos los horarios más racionales que entendíamos para que todo el mundo, bueno, pues también pudiera organizar su vida personal. También estudiamos necesidades de plantilla, como os decíamos, nos encontramos con vulnerabilidad, con mujeres embarazadas, con personas con altos problemas para conciliar y con personas además que por sus características pues, era arriesgado introducirlos en tienda, con lo cual hemos tenido que abrir vacantes. Lógicamente empezamos a trabajar en ellos para poder cubrirlos. Para nosotros fue fundamental motivarlos desde el momento tanto pre-COVID como durante el COVID, que estuvimos cerrados, como ahora. Y trabajamos muchísima en esa motivación. Total transparencia en cómo íbamos como empresa, en cuál era nuestra estrategia. Tenía muchísimas preguntas cada vez que hacíamos una reunión por Skype. Nos las trasladaban todas y les explicábamos en qué punto estábamos. Bueno, pues que veníamos de ser una empresa con un pulmón, que nos podíamos pues asumir este periodo de cierre siempre y cuando, bueno, pues nos alargara excesivamente en el tiempo, pero que nosotros confiábamos en nuestra viabilidad como empresa y se lo hicimos saber en todo momento, ¿no? Y además con una total transparencia y claridad. Y que trabajamos como futuro de empresa, no trabajábamos pensando en un cierre o en que esto era el final. Reconocimos a todos la implicación en cada momento, porque ellos fueron y se encargaron de hacer donaciones en tienda, de llevarlos en sus propias ciudades, así como de estar muy pendientes de trasladar a sus equipos. Preparamos para algunas propiedades que desde el momento número 1 nos dijeron que no nos iban a cobrar durante el periodo de cierre, les hicimos preparar a los propios equipos pues cestas con productos nuestros de regalo muy grandes, muy bonitas, y creo que también fue muy ilusionante para esas propiedades recibirlas y para ellos prepararlas. Y una vez abiertos, ya, bueno, pues estamos muy abiertos a reuniones, muy abiertos a que nos traigan sus dificultades, sin abusar de estas reuniones, porque ahora sí que estamos en un momento de mucho trabajo, pero cada vez que las necesitan o creemos que son productivas y necesarias y con el tiempo justo, estamos ahí, lo volvemos a hablar y hablamos de todas las dificultades que ellos se encuentran por estas dificultades tan serias al abrir, que es el aforo, el respeto de la distancia de seguridad, la forma de funcionar que tenemos ahora, que es completamente distinta. Hemos tenido que dejar tanto de atender al cliente y de reponer tiendas como y volcarnos mucho más en la seguridad. Con una forma de trabajo a la que no estaban acostumbrados y hubo que tranquilizarles en el sentido de que no se les iba a pedir que la tienda estuviera perfecta o que la tienda estuviera repuesta como en otros momentos y trasladarle toda esa tranquilidad, ¿no? Que para ellos era importante. Hicimos promociones para incentivar ventas y están funcionando bastante bien. Y sobre todo lo que pedimos en todo momento, este es uno de los ejemplos, es que trasladaran toda la información a su equipo, que era muy importante que llegara a todos, tanto en prevención para vigilar por la seguridad, como en todo lo demás que les estábamos informando. Y asignaran tareas a cada uno que fueran muy claras y que todo el mundo supiera cuál era su papel, ¿no?, en la empresa. Esto es un poco lo que hemos estado haciendo, como muy resumido por los 15 minutos que me han dado. Entonces, bueno, he ido un poquito rápido, pero bueno, había medidas que ya habíamos tomado con antelación y yo creo que fueron claves para poder asumir después el teletrabajo y poder asumir la forma en que hemos estado trabajando. ¿Qué veníamos haciendo? Bueno, pues siempre hemos respetado los descansos legales, jornadas de trabajo regionales continuas, un alto porcentaje de contratación indefinida, que creemos que es mucho más motivador, una apuesta por la formación constante, elaborando manuales propios y organizativos, bonus por consecución de objetivos según las áreas. Hemos trabajado también mucho la inversión en recursos humanos como camino para detectar problemas laborales, corregirlos y evitarlos. Descuentos en compras en nuestros establecimientos, una comunicación muy fluida y cercana con la organización, más horizontal que vertical, y promociones constantes para incentivar ventas. En oficina central, ahora creemos que fue un poco premonitorio quizás, pero en diciembre les trasladamos que íbamos a empezar a trabajar con teletrabajo pactado, es decir, que podían hacer teletrabajo un día a la semana. Tienen un viernes al mes libre, tenemos todos, y el día de cumpleaños, así como una jornada continua durante todo el año y reducida en verano. Y clases de inglés abonadas por la empresa, porque nosotros como empresa internacional el inglés es una parte fundamental. Necesitamos ese inglés para poder tener comunicación con nuestra central. De otra forma es muy difícil trabajar con toda la comunicación interna que tenemos porque trabajamos tanto en inglés como en español. Utilizamos ambos idiomas. Entonces, bueno, yo creemos que esta preparación que tuvimos, ya poniendo equipos informáticos, preparándonos desde diciembre, fue clave
para afrontar un teletrabajo durante todo este periodo y que podamos seguir manteniendo de una forma óptima y viable, ¿no? Porque haber comprado todo en el último minuto hubiese sido bastante más complejo. En cuanto a nuestros valores, nosotros trabajamos y lo tenemos muy grabado en nuestro ADN con la integración, con el trabajo en equipo, es fundamental, esto es lo que más explicamos, la no discriminación, no nos importa, jamás vamos a valorar cuestión de razas o cualquier otra diversidad que pueda haber en nuestros equipos, y las tenemos y muchas. La motivación y la cercanía con nuestros trabajadores, que nos parece clave. Así como la conciliación, tenemos muchas personas que están trabajando con horarios de conciliación, bueno, cuidados de menores, de mayores o necesidades personales. También trabajábamos con formación presencial de responsables de tiendas, siempre hemos hecho reuniones que han sido muy divertidas, en cuanto a que nos juntamos todos, les explicamos, bueno, pues muchísimos aspectos, tanto de trabajo de tiendas como de equipos, como aprender a gestionar sus propios equipos. Nos parece fundamental que las tareas sean transversales, que se deleguen en todos, que haya una rotación, porque si no, bueno, una persona que siempre está haciendo el mismo trabajo de reposición, pues se puede llegar a desmotivar muchísimo, no aprende, y además el aprender nos lleva a descubrir talento dentro de la organización, y este talento nos lleva a las promociones internas, y promociones internas en las que creemos muchísimo. De hecho, desde el año 2016 el 99% de nuestras promociones han sido internas. Siempre las abrimos primero internas, y si no hay, que no ha pasado hasta ahora, personas que se postulen, pues lo hacemos externamente. Estamos continuando con esta política, ¿no? Para nosotros es muy importante. Este es el tipo de comunicados que les hacemos para que se puedan presentar cuando quede una vacante. También apostamos por una formación constante de prevención de riesgos, con un aumento de inversión constante. Cada centro es analizado por nuestro servicio de prevención ajena, subsanando todo lo que es necesario. Reducción de jornadas por maternidad y paternidad, adaptando los horarios, siempre lo hacemos. Respeto siempre de todos los derechos recogidos en los diferentes convenios y mejora de aquellos todos que son posibles. Hemos implantado retribución flexible para toda la empresa a través del seguro médico, algo que fue muy útil durante esta pandemia porque les dieron muchísima asistencia, además telefónica, tuvieron chats con los que comunicarse constantemente con la empresa de seguro médico privado, y que además, bueno, pues fue muy bien acogida. Trabajamos con incentivos periódicos para motivar y estimularlos, y las evaluaciones de puestos semestrales, que nos parecen claves para que ellos nos digan todo el feedback que ven desde su punto de vista, todo lo que creen que podemos corregir y trabajar nosotros, así como nuestro feedback hacia ellos, pues si tienen una parte más floja, como puede ser la gestión de equipos o tareas pues más administrativas, y trabajar con ellos de la mano, ¿no? Nosotros tenemos muchas dificultades. Una es la dispersión geográfica, obviamente, al no estar tan concentrados, estar más dispersos, como les pasa a muchas otras empresas, y siempre dificulta más la gestión de las personas. Trabajamos con plantillas ajustadas, por eso también, bueno, pues cuando tenemos este tipo de problemas o cuando tenemos, pues eso, conciliaciones o vulnerabilidades que nos requieren una respuesta muy ágil para poder volver a buscar y sustituir a estas personas, la estacionalidad, el perfil de las personas. Y bueno, como creemos además que todo no va a ser trabajar, os dejo diferentes fotos de eventos en las que, bueno, intentamos ser pues, distendidos, disfrutar con nuestro trabajo y aportar todos. Y hasta aquí, bueno, mi presentación. Pues muchísimas gracias por tu punto de vista tan interesante, Mónica. Muchas gracias a vosotros. Por colaboración. Pues nada, le doy la palabra a Salomé. Muchas gracias, Salomé. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a Univale por invitarme a esta ponencia y también felicitaros por esta fantástica iniciativa. Bueno, muy rápidamente, porque veo que vamos muy mal de tiempo, voy a empezar con la presentación. Bueno, yo pertenezco al grupo Gombarri, ¿vale? El grupo Gombarri a su vez pertenece a la corporación ACEC, ¿vale? Que bueno, somos principalmente centros de servicios del acero, ¿vale? Tenemos más de 167 plantas industriales, más de 50.000 empleados, ¿no? Y estamos presentes en 26 países. Gombarri, que es a donde pertenezco yo, tiene
pues aproximadamente está presente en 17 países y tiene pues 36 centros de servicios del acero. La división de estructuras metálicas, que es a la que pertenece la planta de IASA, pues son 4 plantas industriales situadas en México, Colombia, España y Turquía. Estas plantas industriales básicamente pues, de lo que se encargan un poco es tienen 3 divisiones principales de negocio, ¿no? El área de solar, que lo que hacemos son estructuras para paneles solares, tanto fijos como móviles, y bueno, nosotros hacemos el desarrollo, la ingeniería, tenemos la fabricación de esos productos en nuestras plantas industriales y después también pues nos encargamos de lo que es el montaje, ¿no?, de nuestro producto en obra. Otra línea de negocio por la que nos caracterizamos es Road Steel, todos los productos de equipamiento vial que podéis encontrar en la carretera de contención de vehículos. Y una tercera línea de negocio que tenemos pues, es la fabricación de tubo para auto. ¿Vale? Se utiliza pues, principalmente para ejes delanteros y traseros de los vehículos. Bueno, en la planta de Asturias pues hemos desarrollado una serie de actuaciones. Aquí aproximadamente tenemos unos 400 empleados y bueno, hemos ido instalando una serie de medidas organizativas. Se ha creado un gabinete de crisis que en este caso pues, estaba formado por recursos humanos, prevención de riesgos laborales y gerencia. Entonces, pues no hemos estado prácticamente en fábrica, prácticamente no hemos estado parados, siempre ha habido actividad. Lo que pasa es que bueno, tenemos aquí 110.000 metros cuadrados de instalaciones y entonces bueno, nos ha permitido bueno, pues eso, que la gente no estuviera muy junta y ha permitido un poco pues, la incorporación gradual de esta gente. En oficinas tuvimos una fase inicial de teletrabajo de todo el mundo y después a partir del 13 de abril pues hemos iniciado un poco la reincorporación gradualmente al trabajo hasta aproximadamente el 18 de mayo, que ya fue cuando ya hemos ido incorporando a todo el mundo y ahora mismo ya tenemos a todo el mundo incorporado tanto en fábrica como en oficinas. Previamente a estas incorporaciones graduales de las personas, las medidas organizativas que hemos ido tomando es, bueno, hemos distribuido a la gente en grupos, sobre todo en la gente de oficina, principalmente en 3 grupos de trabajo. Entonces, para que no se mezclara la gente, pues hacíamos 2 días a la semana venía un grupo, otros 2 días venía otro grupo y el tercero también se iban compatibilizando y siempre eran las mismas personas en esos grupos de trabajo. ¿Para qué? Por ejemplo, si teníamos un contagio, pues ese grupo lo teníamos aislado y el resto de grupos pues, podían venir a seguir trabajando con normalidad. Hemos flexibilizado y adaptado horarios, ¿vale? En fábrica pues hemos organizado acceso escalonado a los puestos de trabajo y a los vestuarios, y en las oficinas hemos flexibilizado el horario de entrada. Pues ahora entre las 7:30 y las 8:30 de la mañana pueden ir entrando los trabajadores escalonadamente y hemos cerrado el comedor por medida preventiva y permitido pues la jornada continua. Vamos a seguir con esta situación, pues estimo que hasta final de año o hasta que bueno, tengamos la tranquilidad de que no va a haber contagios. Así también pues evitamos que la gente en los comedores pues tenga contacto y eso, solamente vienen, se incorporan a su puesto de trabajo y ya pues en cuanto pueden pues se van. Hemos preparado un formulario de control que tienen que rellenar todos los trabajadores y entregar
firmado en el que, bueno, pues ellos nos aseguran pues, que no tienen ningún síntoma. Y aparte, pues que van a cumplir con el protocolo interno que tenemos nosotros de actuación y van a colocarse, a hacer uso y custodia adecuados de los equipos de protección individual, y también en el caso de que tengan algún síntoma, pues que nos van a informar. Y también, bueno, hemos pasado también test serológicos, ¿vale? de cribado de anticuerpos a toda la plantilla que se ha ido incorporando. Adicionalmente, bueno, hemos tenido que acondicionar las instalaciones porque, bueno, pues para poder mantener las distancias de seguridad entre puestos de trabajo, incluso hemos llegado hasta tener que acondicionar el comedor y hacer allí oficinas para que, bueno, la gente pueda venir en su totalidad a trabajar y cumplir con las medidas de seguridad. Y después hemos hecho una labor muy importante en tema de limpieza y desinfección de todas las oficinas, del taller, de los vestuarios. Y bueno, hemos hecho una batida inicial antes de que se incorporaran los trabajadores, y ahora pues los fines de semana todavía se siguen haciendo. Y bueno, en el caso no hemos tenido ningún positivo, afortunadamente, pero bueno, hay veces que algún trabajador pues tiene fiebre o se presenta algún síntoma que evidentemente pues abandona su puesto de trabajo, y sí que intentamos hacer labores de refuerzo y de desinfección de las zonas en las que este trabajador ha estado. Adicionalmente, hemos reforzado también eso, el servicio hacemos lo que es desinfección por nebulización ambiental. Y aparte tenemos un refuerzo del equipo de limpieza, tenemos personas que están constantemente pasando tanto por oficinas como por el taller, por las zonas de trabajo, desinfectando los puestos. Y después, bueno, pues hemos instalado en oficinas pues, dosificadores de gel cada pocos metros, ¿vale? Y también en el taller, para que la gente lo tenga muy accesible y cada poco pues, pueda estar desinfectándose las manos. Bueno, una vez que hemos preparado todo, bueno, aparte, adicionalmente también hemos puesto muchos carteles informativos sobre cómo lavarse las manos, sobre todas las medidas preventivas que se deben de tomar para evitar el contagio. Una vez que se van un poco incorporando las personas, pues nosotros lo que les hacemos es que en casa, antes de venir a trabajar, tienen que hacer un autochequeo y tienen que tomarse la temperatura y, bueno, ver a ver si tienen algún síntoma, ¿no? En el caso de que presenten algún síntoma, pues deben de permanecer en casa y, bueno, seguir las pautas de aislamiento que están establecidas. Una vez que llegan al centro de trabajo, pues eso, si no han cumplimentado el cuestionario, lo tienen que cumplimentar la primera vez que se incorporan al trabajo. Y después, bueno, hemos modificado un poco los dispositivos de control de acceso, ¿vale? Y hemos también intentado, pues eso, que los trabajadores mantengan un poco la distancia de seguridad a la hora de acceder al centro de trabajo. Se les toma la temperatura a todos los trabajadores, tanto de oficinas como de taller. Y bueno, si se les toma antes de entrar a trabajar y después durante la jornada laboral, nuestro servicio de prevención hace una batida por todos los puestos y aleatoriamente también toma la temperatura. Y bueno, hacemos mucho refuerzo, pues eso, en mensajes a los trabajadores de lavado de manos. También se les entrega mascarilla cuando se acceden a su puesto de trabajo y después a lo largo de su jornada laboral, en el caso de que necesitasen cambiarla, pues también la tienen fácilmente accesible y a su disposición. Y bueno, se hace entrega de guantes, pero bueno, los guantes están un poco es preventivo y bueno, sí que está
es obligatorio para determinados puestos de trabajo, pero bueno, para otros no. Ahí somos un poco más permisivos. En el tema de las mascarillas sí que obligamos que la gente trabaje con mascarillas. Hemos restringido en la medida de lo posible pues, la realización de reuniones y formaciones. ¿Vale? Las formaciones las presenciales las hemos dejado, las hemos cancelado y solamente quedarían las formaciones online, ¿no? Limitamos el número de asistentes a las reuniones, un poco en función de los metros cuadrados que tenemos, dependiendo de las salas, pues permitimos el acceso a más o menos personas. El tema de los viajes, bueno, también está prohibido, y salvo que sea pues, muy excepcionalmente, que entonces pues, Recursos Humanos valorará si se podrán hacer. También hemos limitado y restringido las visitas, ¿vale? En lo máximo posible. Prácticamente no recibimos ningún tipo de visitas. Y en el caso de que vengan, pues los visitantes también tienen que seguir un protocolo como el que estamos aplicando para el acceso al personal de trabajo, al personal de planta. Los transportistas, lo mismo, también hemos creado un protocolo para los transportistas y también bueno, en este caso antes accedían a prácticamente todas las zonas de la fábrica, ahora no, salvo bueno, lo que es para cargar la mercancía. Les hemos habilitado unos baños para que no entren en contacto con el personal nuestro y bueno, pues tienen que hacerlo pues eso, midiendo la temperatura, que también se les mide, utilizando las mascarillas y bueno, intentar evitar el contacto directo en la medida de lo posible con todos los trabajadores. Salomé, disculpa si puedes acelerar un poquitín. Ya está, vamos muy mal. Bueno, nada, básicamente... Nada, te quedan 3 minutos. Vale, pues nada, simplemente, bueno, esto es un poco unas medidas, bueno, pues que dábamos a todos los trabajadores informativas, ¿vale? Pues eso, mantener los 2 metros de seguridad y bueno, evitar el contacto físico, ¿vale? Aparte, bueno, pues no compartir, no comer, ni compartir ningún material de oficina, que limpien, desinfectar diariamente su zona de trabajo. Y bueno, todo el tema de reuniones y formaciones, qué protocolo tienen que seguir. Y bueno, después esto pues será una serie de vídeos que nosotros también hemos divulgado. Nosotros, bueno, hemos hecho formación o sea, en la intranet también hay un curso de formación que los trabajadores tenían que hacer. Y después para la planta hemos formado a los responsables de sección para que ellos también a su vez diese información a los trabajadores sobre las pautas que tienen que seguir y cómo actuar, ¿no? Entonces, bueno, estas son unas medidas, unas recomendaciones que teníamos para los trabajadores, pues eso, sobre cómo lavarse las manos, sobre la utilización de mascarillas y también un poco unas medidas finales de higiene, ¿no? De higiene de las manos, intentar pues, recoger el cabello en el caso de pelo largo, bueno, un poco unas recomendaciones que son positivas. Y bueno, también dábamos unas recomendaciones porque bueno, al final pues también tienes que tener un hábito pues a la hora de llegar a casa, ¿no? Y bueno, también dábamos unas recomendaciones sobre cómo actuar no solamente aquí en la planta, sino también en los hogares, ¿no? Y también en el caso del vehículo, ¿no? Pues cómo lo deberías de desinfectar y qué es lo que deberías de hacer aquí. Pues eso, todos estos mensajes de refuerzo constantemente a los trabajadores y diariamente. Y nada, bueno, agradeceros mucho pues eso, la invitación y bueno, pues esperemos poder colaborar en más ocasiones.
Muchísimas gracias, Salomé, por la interesante ponencia, interesantísima, y por haberte adaptado al tiempo. Las dos cosas. Pues nada, si puedes dejar de compartir, por favor. Sí, claro. Pues nada, como os decía, muchas gracias. Muchísimas gracias a Alberto, a Mónica y a Salomé por su trabajo y por sus interesantísimas ponencias y puntos de vista. Espero que haya sido de provecho para todos. Recordaros, por favor, que las preguntas podéis enviarlas a comunicación@umivale.es y que también se os enviará, como os decía antes, un mail para que podáis valorar pues sobre las ponencias futuras, si os ha gustado contenidos, que es muy interesante para nosotros, vuestra valoración. Muchísimas gracias a todos y esperamos seguir en contacto por este medio y pronto que nos podamos ya reunir también en persona, que yo creo que estamos ya a la vuelta de la esquina. Así que muchísimas gracias y a cuidarse todos.